Estimados estudiantes, tenemos... Bien, estimados estudiantes, hoy día tocaremos la sesión número 2 de la unidad didáctica Administración de Base de Datos. Hoy día el tema que veremos es integrando el modelo lógico al modelo relacional de una base de datos. Bien, entonces nuestra capacidad de esta semana, o el indicador de logro, es realizar la conversión del modelo lógico al modelo relacional de una base de datos y crear una base de datos en nuestro sistema manejador de base de datos MySQL. Bien, entonces ustedes en el semestre pasado, en lo que es fundamentos de administración de base de datos, fundamento de base de datos, ustedes ya han hecho el modelo lógico de una base de datos, ¿sí? Han desarrollado lo que es el diagrama de relación, ¿sí? Han podido normalizar y ver todo lo que es los fundamentos de base de datos. En esta oportunidad, todo el conocimiento que ustedes han adquirido en esta unidad, vamos a ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para pasar del modelo lógico a un modelo relacional, que es exclusivamente el manejador de base de datos que estamos utilizando, ¿sí? Como es el MySQL. Bien, entonces, ¿cuáles son los contenidos a tratar en esta semana? Vamos a ver el sistema de gestión de base de datos relacional, vamos a hacer el modelamiento de la base de datos, luego pasaremos a la etapa del diseño de la base de datos, y por último, veremos paso a paso cómo pasamos de un modelo relacional o del diagrama interrelación al modelo relacional, ¿sí? Y finalmente también veremos lo que es la creación de una base de datos en nuestro manejador de base de datos MySQL. Muy bien, ahí más o menos ustedes podrán visualizar la imagen y se recordarán todo lo que se ha aprendido en el curso de fundamento de base de datos, ¿sí? Esta parte es un diagrama de interrelación de dos entidades cuyo rombo intermedio nos muestra una relación, ¿cierto? Y ya usted en su momento oportuno han visto los diferentes tipos de relaciones que hay, ¿sí? Entonces, la clase de hoy día es cómo llevar de este modelo interrelación o modelo lógico a un modelo relacional totalmente tablas que es válido para nuestro manejador de base de datos que vamos a utilizar en esta presente unidad. Bien, entonces, la clase anterior ya habíamos visto que un sistema manejador de base de datos es un software que utiliza algoritmos ¿para qué? Para poder almacenar y recuperar la información, ¿sí? Entonces, existen diferentes tipos de manejadores de base de datos, ¿no? Hemos dicho, existen manejadores de base de datos relacionales y no relacionales. En este caso, nosotros veremos los manejadores de base de datos relacionales, ¿ya? Entonces, ahí miremos, tenemos base de datos relacionales y no relacionales, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad de una base de datos? Generar una base de datos. De que esta base de datos sirva de apoyo a los sistemas de información, ¿no? A los sistemas de información. Y que les permita a los usuarios finales acceder a esa información. Para eso, ¿qué necesito? Una persona que se encargue de administrar la base de datos, ¿ya? Entonces, y esta base de datos nosotros vamos a hacer base de datos de tipo relacional, ¿sí? Entonces, teniendo como base nuestro diagrama entidad-relación, ¿no? Esta base de datos relacionales se empezaron a utilizar desde los años 70, ¿no? Y todavía lo seguimos usando en la actualidad. La mayoría de bases de datos que existen a nivel mundial ya trabajan a través de base de datos relacionales. ¿Qué significa una relación? Es el vínculo entre dos o más tablas, ¿ya? Entre dos o más tablas a partir de algunos datos comunes. Luego lo vamos a ver eso cómo se puede realizar, ¿ya? Tenemos muchos sistemas manejadores de base de datos, muchos. Tenemos el MySQL, el MariaDB, que son versiones libres, ¿no? Para base de datos
de tamaño regular, el SQLite, base de datos pequeñas, el Postgres, que es para base de datos corporativas del software libre, y también tengo la base de datos licenciada como es Microsoft SQL Server y el Oracle. Todas estas bases de datos son de tipo relacional. ¿Cómo empezamos a modelar nuestra base de datos? Vamos viendo. Bien. Hemos dicho que como es base de datos relacional, ya obligatoriamente todas las tablas que existen en ella se tienen que relacionar entre sí. ¿Cómo se relacionan entre los datos que son comunes en la información que está almacenada en las tablas? ¿Ya? Gracias a estas relaciones que se dan en las tablas, se llama modelo de base de datos relacional. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ya debemos de saber que en nuestra base de datos ninguna tabla se debe de quedar aislada. Todos se relacionan entre sí. ¿Ya? Y esto nace más o menos gracias a Edgar Van Cook, ¿no? En los años 60, donde él empezó a ver cómo la información se podía relacionar entre sí. Por ejemplo, tenemos acá un cliente cuando quiere adquirir un producto, no quiere adquirir un producto, no, quiere adquirir un producto, entonces el cliente al momento de hacer la transacción entrega una factura, ¿cierto? La factura puede tener el detalle de la factura, donde están los datos del cliente, ¿cierto? Y en esa factura hay varios artículos que compra, ¿no? Ese es el detalle de la venta, ¿no? Pero miren, la relación es entre cliente y producto, ¿no? ¿Vieron? Los proveedores son los que suministran los productos. Estos productos están categorizados de acuerdo a su uso o el material que se. Entonces, miremos acá, todas las tablas se encuentran relacionadas. No hay ninguna tabla que se encuentre clara. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hemos visto ahí, miren, hemos visto ahí el modelo relacionar un ejemplo, ¿no? Entonces, en base a ese diagrama podemos establecer nuestros objetivos. Como ejemplo, ¿qué cosa? Nuestro modelo relacional es independiente en la parte física, o sea, no le interesa los datos que va a almacenar, qué tipo son, tan solamente nos permite ver la parte lógica de la base de datos, ¿no? ¿Ya? Entonces, es independiente a la estructura física ya cuando se crea la base de datos. Es totalmente independiente. Y es muy flexible, ¿por qué? Porque nos permite utilizarlo de acuerdo a las necesidades de las aplicaciones y de los usuarios, ¿no? Y también la estructura de las tablas, por supuesto, que tiene que ser una estructura uniforme, ¿no? Son tablas bidimensionales, ¿no? Y tratemos de que la información no sea redundante. También ya hemos visto en la sesión anterior, ¿cierto? Y por supuesto que sean fáciles de manipularlo y de obtener la información, o sea que sean sencillas. ¿Ya? Entonces, seguimos con las características. Dice, una base de datos relacional se compone de varias tablas y o relaciones. Estas tablas tienen que estar relacionadas entre sí. No pueden existir dos tablas con el mismo nombre ni registro, ¿no? O sea, debemos de evitar lo que es redundancia, la redundancia, ¿ya? Cada tabla es a su vez un conjunto de registros. O sea, como nuestra tabla es bidimensional, está formado por filas y columnas. Mayormente las filas son los registros de un artículo, por ejemplo, ¿cierto? Y las columnas son sus propiedades, ¿cierto? O sus campos, ¿no? Sus campos, ¿ya? También existen relaciones donde existe jerarquía, como existen relaciones de padres a hijos, ¿ya? La cual se relaciona a través de claves primarias o foráneas. Esto ya lo hemos visto en la unidad anterior del semestre pasado, ¿sí? Y las claves primarias son claves principales, son únicos que le permiten, ¿qué cosa? Identificar a una tabla, ¿no? Por eso se dice que existe integridad de los datos, ¿ya?
Y en las claves ajenas se colocan como una llave, una clave foránea o una foreign key, ¿no? A las que se relacionan entre sí, ¿no? O a las tablas tipo I. Bien, continuamos con lo que es con el diseño de la base de datos relacional. Una vez que yo haya identificado cómo es el funcionamiento de mi diagrama interrelación, ¿no? Yo debo de darme cuenta de dos cosas. Estamos en la parte lógica, ¿cierto? En la parte lógica nos va a permitir ver cómo es el funcionamiento, ¿cierto? Cómo es el funcionamiento. Y nos permite también determinar qué información disponemos en ese análisis que le hemos hecho a una empresa X, ¿cierto? ¿Sí? Y también, de acuerdo al estudio que hacemos de la empresa, ellos nos piden que nuestro sistema nos generen algunos reportes. ¿En base a qué? A la información que tenemos disponible. Entonces, yo tengo la información disponible y en base a lo que me solicita la empresa, yo tengo que generar qué cosa, la información que necesitamos. O sea, de esta información disponible, no todo se va a informatizar, ¿cierto? Tan solamente lo que da respuesta, qué cosa, a lo que solicita el usuario. ¿Ya? Entonces, en base a eso, ¿qué hago? Empiezo a construir mi estructura de la base de datos. O sea, las tablas. ¿Ya? Empiezo a ver cuáles son los campos que componen el registro y qué valores tendrá en su campo. ¿Por qué? Porque al saber los valores me va a determinar de qué tipo de datos son. Por ejemplo, si yo tengo una tabla alumnos, en la tabla alumnos yo voy a saber qué cosa, tengo que almacenar su código o DNI, tengo que almacenar sus apellidos, sus nombres, su fecha de nacimiento, su peso, su dirección, su correo y todo eso, ¿no? Y vemos de que cada campo o cada dato que es de un tipo específico, ¿no? El nombre, por supuesto, va a ser puras letras, puros caracteres, no hay un nombre que lleve un número, ¿no? La fecha de nacimiento va a ser de tipo day o date. Entonces, esto me va a permitir, ¿qué cosa? Ir estructurando mi base de datos, ¿ya? Luego viene la parte de diseño de la base de datos. En base a eso, ¿qué es lo que hago? Los campos, empiezo a ver cuál es el nombre, el tipo de campo es, cuánto es el ancho del campo. ¿Vieron? Empiezo a ver mi información. Y un conjunto de campos generan un registro. Por ejemplo, la tabla paciente, mira, tiene el nombre del paciente, el apellido del paciente y la dirección, ¿no? Y por supuesto pueden ser de diferentes tipos, ¿ah? De tipo texto, de tipo numérico, de tipo fecha, hora, o si yo quiero guardar una imagen, de tipo imagen. Muy bien.